sobre páncreas, vías biliares y endoscopías de este curso de Ecos Internacionales. Antes de iniciar, quiero hacer un aviso, por favor, es importante. Terminando este módulo, después de la sección de preguntas y respuestas, dará inicio aquí mismo el simposium de laboratorios Commonwealth y los camiones para llevarnos al evento de laboratorios Mayol Splendor saldrán inmediatamente terminando el evento de aquí mismo del auditorio, de aquí del Hospital Español. Así que terminando, pasamos al simposium y de ahí nos vamos todos al festejo. Bien, me acompaña en la coordinación de este módulo el doctor Humberto Rodríguez Hernández, quien es profesor de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, y él será a cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a tener como primer ponente en este momento al doctor José González González, quien es médico internista, gastroenterólogo del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Él nos hablará sobre pancreatitis aguda. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que se cumplan todas las expectativas que tienen sobre este tema. Vamos a tocar los puntos de qué hay de nuevo acerca de la epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, gravedad y clasificaciones, necrosis pancreática y tratamientos. Básicamente lo que consideramos que es lo más relevante en los conceptos actuales. El número de ingresos hospitalarios acerca de la pancreatitis aguda se ha incrementado de una manera muy importante en los últimos años. Como podemos ver aquí en la gráfica, cómo se ha ido incrementando, y el número es realmente extraordinario, casi 250,000 de ingresos en los Estados Unidos. Se ha disminuido la estancia hospitalaria, pero también la mortalidad ha bajado discretamente, pero los costos se han incrementado de una manera muy considerable. En relación a las etiologías son prácticamente las que conocemos, pero hay unos puntos importantes acerca de qué es lo que está pasando con los pacientes que tienen pancreatitis aguda por primera vez y acerca de un factor de la quimiotripsina C que parece ser en unas publicaciones recientes que algunos pacientes junto con alcohol o junto con tabaco es un cofactor muy importante para el desarrollo de pancreatitis crónica, como vamos a ver más adelante. Acerca del alcohol con el tabaco en pancreatitis crónica cada vez existe mucho más evidencia de que son factores potenciales. Asimismo, lo que conocemos ahora como pancreatitis autoinmune, que en nuestro medio muchos de estos pacientes son marcadores negativos. En relación a la patofisiología, ya sabemos que la activación de las enzimas pancreáticas a nivel de los conductos o a nivel de las células viene toda la cascada de necrosis, apoptosis, citocinas, etc. Unos investigadores en ratones, esta molécula IKKB es un activador del factor de necrosis, pero tiene sustancias inhibidoras, que son esta que está aquí. Entonces le dieron sustancias inhibidoras, provocaron pancreatitis y vieron que era un factor protector para que no hiciera complicaciones que ya sabemos de daños sistémicos que ocurren en estos pacientes. Y recientemente una publicación habla qué es lo que sucede con la microbiota en la pancreatitis aguda, diciendo que hay un aumento de las enterococos y una disminución de los bifidobacterios. ¿Cuál es el papel real? Pues falta mucho por investigar en esta parte. Cuando hablamos de gravedad y qué es lo que sucede, varias publicaciones acerca de triglicéridos y su gravedad, vemos en esto que se publicó en la Semana de los Estados Unidos, demostrando que los triglicéridos parece ser que tienen una peor evolución los pacientes que inclusive los pacientes con alcohol.
En nuestro grupo, en el hospital, vimos pacientes con pancreatitis por triglicéridos, medimos varias sustancias y tratamos de encontrar una correlación que existía acerca de los marcadores con la gravedad, pero al menos las sustancias que medimos no tuvieron una correlación directa. Y otro estudio interesante fue que el grupo de medicina interna, en conjunto con nosotros, estudió pacientes con pancreatitis aguda con triglicéridos y cetoacidosis. Y ellos vieron, y vimos en conjunto, que no existían diferencias en la evolución clínica de los pacientes con cetoacidosis o sin cetoacidosis, siendo esto una aportación, creo yo, importante. Hablando del punto de la clasificación para la gravedad, todos conocemos estas clasificaciones que se muestran en esta diapositiva. Y algunas de ellas son complejas, como el Apache, otras se han usado de mucho tiempo, las de Atlanta que se revisaron, o las de tomografía, que usando un índice para ver si hay necrosis o no, detecta más complicaciones. Pero todas ellas, lo que ha sucedido es que tienen altos valores predictivos negativos y bajos o malos valores predictivos positivos. ¿Qué es lo que quiere decir? Te dicen y te predicen bien a quién no le va a pasar nada, pero no te predicen bien a quién sí le va a pasar. En este artículo de Gastroenterology recientemente publicado, vemos que en la primera gráfica vemos cómo hay una serie de valores, disculpe que no se vea tan bien, pero tiene valores predictivos positivos muy pobres y valores predictivos negativos muy elevados. Tratando de ver otro valor, el grupo de Pittsburgh junto con la Cleveland Clinic hacen otra escala nuevamente, usando el índice de masa corporal más los niveles de proporción de disminución de la amilasa. Es conocido de nosotros que la amilasa pues no tiene realmente un factor pronóstico, pero ellos vieron que si disminuía bajo un modelo matemático, podían predecir qué pacientes iban a tener una mala evolución. Pero ¿qué pasó? Esta es la conclusión. Vuelven a tener altos valores predictivos negativos. Abajo está el site donde se puede uno checar esta fórmula. En realidad todo se resume a decir respuesta inflamatoria sistémica, falla de órganos en sus diferentes modalidades, que ahorita vamos a ver unos artículos muy interesantes de qué es lo que le sucede a los pacientes y la presencia o no de necrosis. Este artículo publicado en este año en la revista de Digestive Disease habla acerca de hipotensión como único marcador en la primera semana de evolución de los pacientes, y ellos ven que 33% de los pacientes con hipotensión hicieron necrosis contra 10% que no tenían hipotensión. Pero si lo vemos así, seguramente la hipotensión pues es reflejo de toda la situación sistémica de los pacientes. Otra publicación habla acerca del TAC, la perfusión pancreática y quiénes hacen o no hacen necrosis. Y lo que podemos ver aquí es que hay 14 pacientes de 32 que tuvieron defectos de perfusión y todos hicieron necrosis en 3 semanas. Contra los que no tuvieron defectos de perfusión. Uno de los puntos que ha tomado relevancia en la gravedad y que se toma muy en cuenta cada vez más es acerca de la famosa aumento de la presión intraabdominal o síndrome compartamental como factor pronóstico. En este trabajo lo que se hizo fue medir la presión intraabdominal, midiéndola por un catéter vesical o en la orina, y a algunos de estos pacientes se les hizo una punción tratando de disminuir la presión, y lo que encontraron estos autores fue, uno, que entre más presión, las escalas pronósticas como Apache y falla de órganos era mayor, y que esos pacientes que fueron manejados solo con un drenaje disminuía la presión intraabdominal y tenían menos intervenciones. El grupo holandés, que es uno de los grupos junto con el grupo de Pittsburgh que más publicaciones tiene, viendo las cosas de gravedad, se puso a ver y decir, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen necrosis pancreática y falla orgánica? Viendo en el tiempo de evolución, ellos vieron y dijeron, los pacientes con falla de órganos que tienen hasta 3 semanas con falla de órganos persistente, tienen una sobrevida de prácticamente el 50%. Los que no están infectados tuvieron mayor mortalidad que los que se infectaron. Pareciera ser que esto va en relación al daño por respuesta inflamatoria más que a la propia infección. En este otro estudio, viendo y decir, falla orgánica es una cosa, pero hay
falla orgánica primaria, que la definen los autores 7 días, contra falla orgánica después de 7 días, que sería secundaria, muchas de las veces relacionadas con sospecha de infección o infección pancreática. Y el punto interesante son estos datos. Los pacientes con falla orgánica primaria tienen 50% de mortalidad cuando tienen necrosis pancreática. Los que tienen falla orgánica secundaria después de 7 días tienen 36%. Entonces, pareciera ser que todo esto te puede catalogar cada vez mejor qué sucede con los eventos de falla orgánica, y no es lo mismo que la tengas de manera inicial a manera tardía, y son conceptos importantes. Pero una vez que tienes la necrosis pancreática, ¿qué le sucede a los pacientes con necrosis pancreática? O sea, ¿cuál es la real evolución que van a tener todos estos pacientes? Pues de 167 pacientes con necrosis pancreática, lo siguieron en el tiempo. Si vemos nosotros las características de estos pacientes, podemos ver aquí falla orgánica y necrosis en una gran cantidad de ellos, y 70% fueron trasladados de otros hospitales. Muchos de ellos acaban con datos francos de insuficiencia pancreática o ya diabetes. Y los factores de riesgo para que les ocurra a estos pacientes son 50% más de necrosis o la edad de 50 años. La mortalidad de este grupo de pacientes a un año fue la cuarta parte de ellos, pero más de la mitad de ellos estuvieron inhabilitados para trabajar durante ese año. Entonces, esto es algo muy importante en la situación de qué es lo que le va a suceder a este grupo de pacientes y lo que uno les puede decir en forma adelantada de las probabilidades de su evolución. Pero no todas las necrosis son iguales. Entonces, tenemos necrosis pancreática y peripancreática. El problema es que a veces es muy difícil distinguir entre una y otra. Entonces, en este estudio publicado recientemente en Gastroenterology and Hepatology, ven qué pasa con los pacientes con necrosis extrapancreática contra necrosis pancreática. Los extrapancreáticos tienen menos intervenciones y menos mortalidad, dejando ver que la necrosis extrapancreática pareciera ser que tiene una mejor evolución que la pancreática. Viendo todo esto, las mismas gentes de este grupo de Pittsburgh hacen este análisis y dicen, vamos a diferenciar qué pasa con los pacientes con necrosis. De este grupo que vemos aquí, si ponemos atención a los números de necrosis peripancreática, 33% falla orgánica persistente, necrosis pancreática 46%, siendo estadísticamente significativos. Pero ¿qué sucede y quiénes son los que van a evolucionar a lo que le llaman wall of necrosis o necrosis pancreática amurallada o contenida? Los pacientes con necrosis peripancreática es el 33%, pero si vemos los de necrosis pancreática es el 64%, es un número muy considerable de pacientes. Estos tienen más tiempo de estancia hospitalaria que los de necrosis peripancreática. Por lo tanto, con estas evidencias podemos concluir lo siguiente, que la necrosis peripancreática parece tener una mejor evolución clínica y desarrollar menos necrosis amurallada que los pacientes con necrosis pancreática. Ya una vez que se define todas estas situaciones, viene qué vas a hacer o cómo se están interviniendo a los pacientes. Conocemos por la publicación clásica del grupo holandés de ir en forma de pasos percutáneo hasta llegar a una cuestión quirúrgica. Pero el drenaje percutáneo radiológico está teniendo cada vez más énfasis. En este estudio, que es una base de datos retrospectiva, en Holanda, un centro agarró pacientes y les hacía drenajes percutáneos con catéteres de diámetro de 16 French, y 3 centros lo hacían, vamos a decir, convencional, con diámetros de 14 French. Después de que dividieron los pacientes, vieron qué era lo que les sucedía, y los pacientes que tenían drenajes percutáneos de mayor diámetro fueron menos llevados a cirugía, aunque la mortalidad al final fue semejante. Pero esto abre la idea de que probablemente el poner drenajes más grandes y a lo mejor múltiples drenajes de manera inicial en estos pacientes es importante y se pueden manejar y obtener buenos resultados, aunque faltan datos acerca de esto. ¿Qué es lo que sucede con los fármacos? Realmente no existe ningún fármaco en la actualidad que podamos decir, este es el que debemos de usar. Pero conocemos que la heparina de bajo peso molecular
pues disminuye la inflamación pancreática y puede mejorar la microcirculación, aunque tenemos la duda de que sí puede ocurrir pacientes que tengan sangrado. Y un estudio que hicieron al azar con 68 pacientes, de los cuales determinaron desde su ingreso que podían tener una pancreatitis aguda, moderada, grave, les dieron heparina de bajo peso molecular a la dosis que ahí se observa, y los pacientes tratados tuvieron menos necrosis que los pacientes no tratados. Obviamente esta es una cosa preliminar, pero abre la oportunidad de decir que probablemente se pudiera utilizar este medicamento. Acerca de la nutrición, existen muchas situaciones que se habla de cómo debemos de nutrir a los pacientes. Está plenamente establecido varias cosas, que a alguien le puede parecer controversial a lo mejor lo que voy a mencionar ahorita, pero es, número 1, no porque llegue un paciente con pancreatitis grave le vas a poner nutrición total parenteral, y ahorita vamos a ver unos números de eso. Eso no se debe de hacer. Número 2, no existe una verdadera urgencia para ponerle nutrición a un paciente en las primeras 24 horas porque no hay datos que lo comprueben de esa manera y te puedes esperar. ¿Cuánto te puedes esperar? Los intensivistas no se ponen de acuerdo, hay gente que dice 3 días o 5 días en relación a todo esto. Pero el grupo holandés en el New England, de hace poco tiempo, publica un artículo acerca de alimentación temprana por sonda nasoyeyunal versus oral en las primeras 72 horas. Ellos no demostraron que hubiera beneficio en infecciones o mortalidad, pero los pacientes que se les pudo iniciar dieta oral, prácticamente 3/4 partes de ellos no necesitaron sonda. Entonces abre una ventana para decir, puedes usar nutrición por vía oral y no le va a pasar nada al paciente, siempre y cuando el paciente lo tolere habitualmente una vez que cede el dolor, aunque la peristalsis en ocasiones no sea la que uno desea, pero puedes iniciar la dieta. En la semana de este año se presentó este trabajo, que es un trabajo que lo hicieron al azar, alimentación oral versus sonda para nutrición más sonda de descompresión en los pacientes. Ellos no demostraron que existiera diferencia en la necrosis pancreática, pero vieron que sí disminuía las infecciones pulmonares en aquellos pacientes que solo se les daba dieta oral. Entonces, con lo anterior, podríamos concluir lo siguiente. Parece ser que la etapa de búsqueda de las clasificaciones que muchos grupos buscamos en su momento para decir la gravedad de la pancreatitis está llegando o ha llegado a su fin. No creo que esto y las clasificaciones nuevas nos vayan a aportar algo, a salvedad que se encuentre algunas moléculas muy iniciales de inflamación que las pudiéramos medir de manera fácil. El buscar alternativas de tratamiento para evitar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica, eso es lo que vamos a estar escuchando, leyendo en los diferentes artículos, porque esa es la prioridad actual para estos pacientes. El hacer un diagnóstico temprano de la necrosis pancreática es de gran valor, como ya lo vimos. El determinar qué tipo de necrosis tiene también lo es. Y saber la magnitud de la necrosis son factores pronósticos que tienen mucho peso y que debemos de saber cuándo pedirle a nuestros radiólogos y cómo hacer los estudios. Un estudio muy temprano de tomografía contrastada no tiene utilidad porque no se va a manifestar la necrosis habitualmente en las primeras 72 horas. Pero si le hacemos un estudio de control, podemos evitar un poco la radiación diciéndole al radiólogo que necesitamos solo la fase venosa y que con eso es suficiente para tener una buena observación de la necrosis o de la evolución en ese paciente. El uso de alimentación enteral como primera opción se ha aceptado de manera universal. El tiempo a iniciarla y la necesidad de una sonda o no una sonda o qué tipo de sonda está todavía por discernirlo de una manera más precisa. Por lo tanto, es esencial definir el tiempo en el tratamiento de estos pacientes. El abordaje mínimamente invasivo, si así le podemos llamar,
Se ha establecido como el mejor método para el tratamiento de las complicaciones y manejo de la necrosis pancreática infectada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, y gracias por apegarse al tiempo. Le pedimos por favor al doctor Mario Peláez Luna, quien es pancreatólogo y gastroenterólogo del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional